Pablo a los Gálatas les decía: los que por medio de la ley intentáis justificaros, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Entonces, esto es una cuestión grave que no se puede tratar así, decir usted tiene que trabajar para su salvación. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que trabajar para nuestro galardón, limpiarnos de todas estas cuestiones pasadas y esforzarnos, pero no para ser salvos, porque haríamos mentiroso a Cristo. Y eso es tan difícil de entender, que trabajemos para mantener nuestro galardón como nos fue dado anticipadamente, entero. Me parece que no hay, a no ser de que se trate este tema por antipatía, de que yo no lo aprendí así y no lo acepto. Pues simplemente, si no lo aprendiste así, es porque lo aprendiste mal. Pero tú tienes que entender que la Biblia no es lo mismo, el Pentateuco, la ley, los evangelios, Apocalipsis, las epístolas de Pablo. Por ejemplo, Romanos, la epístola a los Romanos, más que una epístola, es un tratado universal. ¿Por qué es un tratado? Bueno, porque se nos habla del hombre natural, nos habla de los judíos, nos habla del justo juicio de Dios, que no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Y al final, bueno, sí habla a partir del capítulo 8, empieza a hablar hasta que termina de la iglesia de Cristo. La epístola a los tesalonicenses trata de un tema bastante distinto, diferente, porque es muy profético, de la epístola a los corintios, y obviamente ni tesalonicenses ni corintios tiene las características eternas que tiene Efesios, Colosenses y Filipenses, ¿me comprende? Y las otras prácticas que son las epístolas del equipo evangelístico de Pablo. Y por otro lado, pues está finalmente su gran epístola diferente, que es la epístola a los hebreos. Esas 14 epístolas que nos escribe Pablo tienen sus distintas connotaciones, aunque la mayoría las escribe a la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Pero tenemos que diferenciar esas cosas, porque si no, no estamos cumpliendo con la palabra que Pablo le dijo a Timoteo, que se presentara, que estuviera presente delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Fíjense bien, que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente, que segmenta rectamente o que divide rectamente la palabra de la verdad. Entonces no tiene a qué avergonzarse. Tratemos de no estar avergonzados delante de Dios, que no sabemos usar la espada. Por allí alguien manifestó de la audiencia con total justeza y certeza que la salvación es un yelmo que hay que aceptar, no hay que tomar, hay que saber la diferencia. Entonces Dios le dice a usted que usted es salvo y usted no le cree a Dios, usted le cree al pastor, al líder que le dice que eso no es así. Pero bueno, pero ¿quién manda en la iglesia? ¿Cuál es la opinión predominante en la iglesia? ¿La de Dios con su palabra o la de la gente que dirige? Pero esto es algo de sentido común, por favor. Y no podemos decir que eso es una cosa menuda. Como decir, bueno, estamos unidos en lo importante y tal, y en las cosas que no son importantes las aceptamos en amor. ¿Cómo voy a aceptar eso yo en amor? ¿Cómo iba a aceptar? Entonces la epístola a los Gálatas no existiría, porque bueno, vamos a dejar que meta la pata en todo y no lo voy a redarguir. Vamos a seguirnos circuncidando ahí, vamos, más o menos y tal. ¿Qué dices tú, Pedro? ¿No ofrendemos a los hermanos de allá, de Jerusalén? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a retraernos, mira, no vamos a comer con ellos. Eso es lo que pasaba, hermano. Entonces Pablo se sentó a Pedro y le dijo, pero ¿qué es esto que estás haciendo? Pero eso es público, está en la epístola allí. Le redarguí cara a cara porque era de condenar. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Dice por acá Valmor Contreras en el chat,
Pregunto, ¿por qué Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor si no se puede perder? Y si no se puede perder, porque existe la advertencia en Apocalipsis sobre quienes quiten algo de la palabra, será quitado su nombre del libro de la vida. Muy bien, te explico rápidamente de que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor para no perderla. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero no dice en ninguna parte para no perderla. Es el ocuparse, es el crecer en nuestra salvación, porque al acercarnos nosotros a este conocimiento de esta salvación tan grande, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y entonces no es para que vivamos para nosotros, sino para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y en este sentido nos vamos acercando cada vez más a ese Dios maravilloso, y cuanto más nos acercamos al Dios maravilloso, el temor de Dios va creciendo en nosotros. Y en cuanto a Apocalipsis, tengo que decirte, pero con mucha alegría te tengo que decir que no es para la iglesia de Dios en Cristo Jesús. Mira, al final de Apocalipsis hay 3 personajes, el Espíritu, la iglesia y el que oye. 2 de ellos naturalmente dicen ven. Y después el apóstol Juan en el mensaje suyo apocalíptico le dice al que oye, y el que oye diga ven. De manera que a nosotros se nos pone al mismo nivel del Espíritu Santo, porque naturalmente decimos ven. Es que lo que tenemos que enterarnos nosotros los hijos de Dios es cuán ricos somos, cuán perfecta obra ha hecho Dios en nosotros. Nosotros divagamos y vagamos por la palabra de Dios, agarrándola por el filo en vez de la empuñadura. Y el problema es que no la agarramos con la mano, la agarramos con el alma. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios tiene que ser aceptada. Pon bien la mano para agarrarla por la empuñadura, no por la hoja de doble filo. No por la hoja de doble filo, porque te puedes cortar. Y cortar es hacer daño.